Mi nombre es Omar Bielma Luna, soy docente de la Universidad Autónoma de Querétaro, soy psicólogo clínico de formación, trabajé más de 20 años en la Facultad de Derecho, ahora estoy adscrito a la Facultad de Medicina y paralelo al trabajo académico, pues he desarrollado una serie de investigaciones que tienen que ver con fenómenos emergentes de violencia. Tengo ya 10 años metido en el tema de la desaparición de personas y realizando también dictámenes victimológicos, peritajes de manera particular. Perfecto. El suceso que acontece en Querétaro el sábado, primero que nada, ¿cuál es su impresión, su primera impresión y qué es lo que le causa o qué es lo que le causa al ciudadano común y corriente? Pues la primera impresión es... Vi su escrito y fue muy severo. Sí, la primera impresión evidentemente es de un horror absoluto, Sergio. La violencia que se ha venido observando en nuestro país, en términos generales, ya desde hace muchos años, a mí me parece que no deja lugar a dudas. Es un tipo de fenómeno muy complejo, pero que definitivamente sí es posible ir rastreando la escalada tanto cuantitativa como cualitativamente. Ahora bien, en términos muy específicos para la ciudad de Querétaro, a mí me parece también que ya veníamos teniendo muchos síntomas de descomposición social, evidentemente, pero también de omisiones institucionales, desde mi punto de vista. Claro que también hay que reflexionar profundamente en cuál es el papel del ciudadano, cuál es el papel del ciudadano para conservar la paz, para fomentar una cultura de legalidad. Lo ocurrido el sábado a mí me parece que es un síntoma evidentemente de lo mismo, de una violencia desbordada, una violencia criminal que responde a factores distintos a otras formas de violencia, ¿no? No se puede entender de la misma manera a la que se entiende la violencia de género, la violencia urbana del día a día en las calles. Esto tiene otros factores explicativos y es desde ahí, desde donde yo me pregunto, bueno, ¿cuál es el papel que está teniendo la autoridad en términos de un trabajo de inteligencia, de un trabajo de coordinación interinstitucional y de un trabajo de coordinación también con otros estados e incluso entre los municipios? Es muy fácil de pronto criminalizar al foráneo, criminalizar a la gente que acude a bares, a los antros, pero no se está atacando las causas, desde mi humilde opinión. Pero esto genera una percepción de inseguridad. Yo creo que la percepción de inseguridad está ya desde hace mucho. Okay. Escribía yo en un texto, un pequeño texto que te envié, hoy el poder de las redes sociales es un contrapeso muy importante que evidentemente está fungiendo, está caminando en un sentido contrario a la narrativa oficial. Las redes sociales no dejan tanto a la imaginación. Entonces, sí, claro, pienso que lo ocurrido el domingo, sumado a otros acontecimientos que ya se venían viendo, no en este mes, ya desde hace años, a mí me parece que está generando en el imaginario colectivo una preocupación, una sensación de miedo, una emoción, un tipo de emoción y de afecto muy a la defensiva entre el ciudadano común, una situación también de intolerancia, y creo que es muy preocupante, sumado por supuesto ya a los fenómenos emergentes que estamos observando de violencia criminal y que no habíamos visto acá en nuestro estado. Quizá me gustaría que fuéramos por partes. La reacción de la autoridad, ¿qué le pareció? O sea, bueno, además se tardan en reaccionar como casi siempre, pero la reacción es clausurar negocios que ellos habían autorizado.
Primero, ellos ya lo habían autorizado. Ahora ya los empiezan a clausurar y además a estigmatizar, como vamos sobre los giros de personas foráneas. Esa es una. Y la otra, la colocación de retenes y a los negocios que los dejan funcionar hasta la 1 de la mañana y una de la mañana les venden alcohol y los desalojan a la 1:30. Yo pregunto, ¿este tipo de medidas abonan a la seguridad? Yo creo que poniéndome en un tono un tanto rígido, es insultante. Es insultante ese tipo de medidas para la ciudadanía. Atender a lo contingente desde medidas que además, como tú lo acabas de mencionar, ellos mismos ya se supone tendrían que haber revisado, me parece que ofende la inteligencia de la ciudadanía. Atender a lo contingente y no a lo estructural no suma ni para frenar las situaciones de violencia, ni mucho menos para poder encontrar justicia. Si algo ha faltado desde mi punto de vista es una verdadera política de prevención. Estas acciones reactivas, vuelvo al punto, criminalizan a los empresarios, criminalizan a los foráneos, criminalizan a un gran sector de la población que tiene un estilo de vida nocturno y que es muy válido y que no necesariamente tendría por qué suponer violencia. Sí me parece ofensivo que estas medidas se lancen con bombo y platillo mientras no se están atacando las grandes brechas de desigualdad, mientras no nos ha quedado claro cuál ha sido el trabajo de inteligencia que se tendría que estar haciendo para explicar qué fue lo que pasó. Las explicaciones han venido más de las redes sociales que de una figura oficial dentro de nuestros distintos niveles de gobierno. Y yo creo que hoy por hoy la ciudadanía ya no es ingenua, Sergio. Ya creo que hay una ciudadanía muy preparada, muy reflexiva, que entiende que este tipo de medidas son solo reactivas durante un tiempo y que desafortunadamente no hay una política pública orientada a la prevención, tanto de las violencias cotidianas como de otro tipo de violencias que son igualmente complejas y que obedecen más a dinámicas de criminalidad mucho más organizadas y que habría que entender desde otros lugares. Otro aspecto que me llama la atención es la comunicación. ¿Se le hace que se ha comunicado adecuadamente? No, pero pues es que no puede ser de otra manera. Si la reacción y las medidas que se están tomando son equivocadas, pues viene en cadena a toda una suma de equivocaciones. Es tristísimo que el presidente municipal de Querétaro haya tenido que dar a conocer la baja de un funcionario de primer nivel en cuanto al otorgamiento de licencias a una pregunta expresa de una periodista, ¿no? Es tristísimo eso. Entonces, sí creo yo que los canales de comunicación están siendo totalmente ineficientes y equivocados. Yo no sé si su grupo de asesores tanto del municipio como del estado esté siendo muy cauteloso o qué está pasando, pero sí creo que esos espacios y esos canales de comunicación están dejando mucho que desear, ¿no? ¿Cuál sería una reflexión en términos generales? ¿Cómo podríamos recomponer el rumbo? Porque a final de cuentas tenemos este diagnóstico que es un diagnóstico muy crudo, muy severo, pero ¿cómo podríamos avanzar? ¿Cómo debería la autoridad recomponer el camino? Bueno, es una pregunta complicada. Yo creo que hay muchos lugares desde donde trabajar. Primero, yo pensaría en cuál está siendo, y de verdad me gustaría saberlo como ciudadano y también como
como académico dedicado al análisis de estos fenómenos, me gustaría cuál está siendo la efectividad en la coordinación interinstitucional, ¿no? Y desde ahí creo que habría que mejorarlo. Me gustaría también conocer cuáles evaluaciones son las que se tienen de los programas de prevención o reactivos que se tienen como consolidados. A mí me sorprende mucho que se haya anunciado desde el Estado una inversión multimillonaria en la construcción de la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Se anunciaron drones, se anunciaron patrullas, y resulta ser que no se pudo detener a una camioneta en donde viajaban las personas que cometieron terrible situación de violencia, ¿no? Me resulta sorprendente cómo en una ciudad que se dice ser tan vigilada, no haya podido haber una reacción policial a la altura de las circunstancias, que esa es otra también de las inquietudes y de las áreas de oportunidad que yo veo, el trabajo policial. ¿Realmente tenemos una policía calificada para enfrentar este tipo de situaciones? Habría que preguntárnoslo con mucha seriedad y con mucho respeto para la policía que tenemos, que además se la juegan todos los días, ¿no? Se la juegan todos los días en las calles de la ciudad, pero yo no sé si estemos realmente preparados para esto. Ahora bien, por otro lado, dicen quienes trabajan más de cerca en la política pública que hoy por hoy el diseño de política pública tendría que estar basado en evidencias, en diagnósticos, en datos científicos, Sergio. Yo quisiera saber cuáles son los datos, las evidencias con las que se está trabajando desde el municipio, desde el Estado, en materia de prevención y de seguridad, porque parece ser que de pronto hay formas de reacción más desde la intuición y desde la buena voluntad y no desde metodologías firmes, no desde evidencia científica, que creo yo ayudaría bastante. Y claro, lo digo con toda humildad desde el lugar donde yo trabajo, que es la academia, pero creo que la academia también tiene mucho que aportar y desafortunadamente la distancia entre la política y la vida académica es inmensa. Entonces, creo también que hay que trabajar con la arrogancia de los actores que estamos involucrados en el análisis y en el trabajo práctico del día a día en materia de prevención y de seguridad. Hay que reconocer que se necesita ayuda también. Eso es importante. Y quizá para finalizar, esta situación de tener un secretario de Seguridad Pública inició con Marcos Aguilar, después del desafortunado nombramiento del comandante Eddy, que tuvo. Ahí inicia Juan Luis Ferrusca, se avienta los 6 años de Luis Nava y es ratificado otra vez por Felipe Fernando Macías. ¿Tener un jefe policíaco con tanto tiempo ayuda o no ayuda? La historia que dice. Creo que la respuesta puede ir en dos sentidos, porque cualquier funcionario que esté tanto tiempo en un mismo cargo podría suponerse que tiene grandes ventajas por el conocimiento, por la experiencia, porque estar en un lugar durante tanto tiempo te permite tener una sensibilidad abierta a las dinámicas, a los cambios, y yo creo que eso tendría que ser un elemento a favor, pero también es un área que desgasta. Las áreas de seguridad siempre desgastan, sí, desgastan en todos los campos. No quiero hablar de la persona específicamente, porque a cualquier persona nos sucedería. La tensión, la salud mental, el cansancio. Yo creo que ya tanto tiempo estar sometido a este tipo de trabajo
también desgasta y de pronto también va generando rupturas hacia el interior, que me imagino que las debe de haber, y también rupturas hacia el exterior. No se necesita ser un gran científico para imaginarlo, ¿no? Y más en ese tipo de áreas. Ha de vivir una crisis constante, ¿no? Pero por supuesto. El área le implica eso, o sea, una crisis constante, y a lo mejor, ojalá que esté muy bien y Claro, que el señor claro. no tenga ningún tipo de cosas, pero su trabajo le implica mucho estrés. ¿Es necesario un cambio? Yo pienso que sí. Sí, yo pienso que sí. Pienso que es necesario un cambio, un cambio de estrategia, un cambio de política, y quiero subrayar y ser muy enfático, no tenemos una política de prevención. La prevención no es llevar pláticas a las escuelas. La prevención no es contabilizar en los informes de gobierno cuántos alumnos recibieron la plática contra las adicciones o contra la violencia de género. La política de prevención implica otro tipo de estrategias estructurales, cambios estructurales, y que se darán en un largo plazo. Y eso es probablemente lo que los políticos no quieren hacer, el largo plazo, porque pues obviamente Cada 2 años y medio ya están buscando otro hueso. buscan respuestas inmediatas, soluciones inmediatas, practicidad. Es más fácil cerrar los centros de diversión a una hora determinada a apostarle a una estrategia de largo aliento, ¿no? Un trabajo de mesas, de gabinete, donde hay que cambiar hábitos, donde hay que modificar rutinas, donde también hay que trabajar con representaciones sociales, con prácticas sociales. Y bueno, definitivamente sí es un trabajo mucho más complejo, que requiere más tiempo, que requiere también quizá personal más calificado en otras áreas, y bueno, pues también implica presupuestos. Claro. Y yo no sé si eso se esté dispuesto a hacerlos, pero las buenas prácticas a nivel internacional, pues eso nos han enseñado. Los países que tienen incidencias delictivas más bajas, pues son países que han trabajado apostándole a la construcción de una cultura de legalidad, de una cultura de paz, que no está afincada en las pláticas en las escuelas, está afincada en todos los actores, para empezar, en mejorar sus espacios de trabajo, en respetar la dignidad de los trabajadores. Me pregunto cómo están el ambiente laboral entre los policías, por ejemplo, y en eso habría que trabajar, ¿no? Primer mes muy complicado para el señor Macías. Primero, las imágenes son impactantes de los perros atacando. Ellos dicen ambulantes, otros dicen artesanos, pero el que se ve al perro atacando a la persona es una imagen muy brutal, y después reaccionar clausurando, fijando horarios, muy complicado al inicio. Sí. Y no sabiendo comunicarlo. Claro, y lo vuelvo a subrayar, es más fácil optar por una solución práctica que por una solución que atienda a lo estructural. Entonces, pues lo hemos visto ya en muchos otros acontecimientos, en el plano nacional e internacional. Es más fácil la mano dura, los perros, con el bozal o sin bozal, en este caso. Es más fácil atender lo contingente, lo inmediato, ese orden, que además me parece tan desafortunado la denominación de esta política de seguridad, que apostarle a un trabajo formativo, educativo, de construcción de legalidad, que yo creo nos dejaría mucho más dividendos a la ciudadanía. Y podríamos empezar por ahí, por tratar de reconstruir nuestro lazo social con las autoridades, porque me parece que son autoridades más de pasarela, pero tan lejanas al mismo tiempo. Se pasan mucho más, creo que invierten más esfuerzo en aparecer en redes que en estar pensando el diseño, la estrategia, la evaluación,
el trabajo de los distintos liderazgos que hay que generar en sus áreas que son nodales para estas nuevas formas de gobierno que estamos observando. Le agradezco mucho. Muchas gracias. No, al contrario,